Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcot y estoy con el pastor Sergio González que me acompaña en estos 7 retos de la iglesia. Hemos visto que si pasamos por retos, como la iglesia, finalmente como iglesia, abandonado muchas Sí, cosas. Hemos segregado en lugar de congregar. sí, Nos hemos separado de muchas actividades claves de la vida en la tierra. Y bueno, pues esto ahorita estamos viendo que tenemos que recuperar sí, esto que hemos dejado en manos de otros y que podemos decir, sin querer ofender a nadie, pero ujú, no están capacitados para manejar estas cosas o lo manejan bajo una influencia que es destructiva y que por no es supuesto. para bendición. Sí, Porque finalmente nuestro deseo para todo lo que estamos haciendo es de provocar una bendición en la gente. Ese es el propósito de la creación, ser bendecidos sí, y bendecidos para bendecir. amén. Y es el reino de Dios. Sí, Entonces, cuando las cosas no fluyen en este sentido, obviamente pues algo está mal, sí, algo está mal. Y tenemos que luchar en contra de esto para poder recuperar realmente pues las riendas de esto y decir, nosotros estamos aquí para provocar bendición en esta amén. tierra. Vamos a hablar ahorita, bueno, de la comunicación, que De puede los ser medios de de comunicación. bendición o de maldición, Sí, porque finalmente todo se habla en la comunicación. Eso así es es. tremendo, porque hay Sí, poder en lo que hablamos, claro, ¿no? Y vamos a hablar también de negocios, así obviamente, es. Las finanzas, finanzas, porque también es algo donde la iglesia debe de estar presente de manera absolutamente. muy activa, Muy ¿verdad? activa, sí, sí, sí. Entonces, pues, Digamos, por ejemplo, con el tema de radio y televisión, ¿no? sí. Eh, em, Veíamos, por ejemplo, digamos, en la historia, por decir algo, de la radio mexicana, ¿no? Ujú, Canciones de pureza, de amor bonito, ujú. ¿se me explicó? De pareja, ¿no? O también de desamor, por decirlo así de alguna manera. Pero cómo ha venido esta decadencia, por ejemplo, empezando en radio, ¿no? También Sí, televisión. Y bueno, no se diga hoy lo que vimos con redes sociales, ¿no? claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, es que en el momento en el que la iglesia se abstrajo de decir, oye, pues es radio, pues Ujú, vamos a la radio, ¿no? O sea, claro. voy a dar un mensaje en radio, voy a enseñar en radio, voy a fluir en el radio, voy Sí, a dar así es. mensajes cortos, largos, como sea. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra. Sí, exacto. Entonces era simplemente usar una bocina más grande para Sí, la predicación de las buenas noticias que es el Evangelio, ¿no? exacto. Pero el hecho de encerrarnos y decir, ok, eso es del diablo, o eso no participamos, o eso es del mundo, o no porque ahí ponen música del mundo, por decirlo que le dicen así, ¿no? Sí. O no porque, ¿sabes qué? Después del programa que yo dirijo, viene un brujo a dar horóscopos, no sé cuántas cosas. Ajá. Entonces empezamos a considerar eso de que no, eso es otra vez un pensamiento secular y esto es de Dios. Sí, Entonces yo no puedo participar en lo que participan las tinieblas, ¿no? Y esas posiciones tan cerradas, por decirlo así, claro. pues llevaron otra vez a dejar que los medios de comunicación tengan una absoluta influencia. Pues Y mira, Jesús nunca dijo no voy a una fiesta. no, Y no importa quién está ahí. sí, Me invitan, voy a ir. Porque es que es lo que te dice. No, no voy a, a este canal de televisión porque hay un brujo después de mí. sí, Pues qué bueno que está después. sí, Tú hablas claro, primero. sí, sí, Pero si no vas, si no das a conocer tu mensaje, nadie se va a interesar a este mensaje. sí, así es. Entonces, perdemos este alcance. Y yo creo que tenemos que ir al mundo y penetrar ahí otra vez, Sí, porque, pues, ¿qué es la palabra de Dios? Una espada. ¿Y una qué hace espada. una espada? Penetra. Penetra, sí. Penetra. Entonces Sí, tenemos que ser penetrantes en todas las áreas, como hemos visto, la sociedad, la educación, la política, y también la comunicación. sí. Y, y otra vez, mejorar nuestra comunicación Sí. y no ser religiosos No ser otra religioso, vez. ser más, eh, digamos,
incluyentes en nuestra manera de comunicar, ¿no? Sí, Ser menos separatistas, ¿no? sí, Poder hablar tener esa apertura, ¿no? buenas ¿Por qué? noticias. Porque al final del día nuestra imagen de fe y conducta, nuestro ejemplo de fe y conducta es Jesús. Ujú. Y Jesús tenía una reputación. Sí, Decía que él se juntaba con los publicanos y con ujú. pecadores, ¿no? Sí, Y le decían, oye, pero ¿cómo te juntas con ellos? Y dice, bueno, es que pues el que está sano no tiene necesidad de médico, ¿no? exacto. Entonces él iba a los lugares, se reunía con personas que necesitaban este mensaje, ¿no? Y nosotros nos hemos dicho, no, porque no son tan puros como nosotros, no podemos ir a sus medios, ¿no? Y sabes que en sus medios es donde nosotros tenemos que participar para poder ser esa sal de la tierra, esa luz en medio de las tinieblas, ese llamado perfecto que Dios hizo para su iglesia para poder transformar una nación completa, ¿no? Claro, Sí, digo, en el Sermón del Monte que había tal vez 20,000 personas, no todos eran santos, ahí, no, había de y todo. ve todo, sí. Y aceptaba a esta gente, y platicaba con esta gente, enseñaba, y finalmente, ¿qué pasó? Esta gente se quedaba a escuchar, Se quedaba a escuchar, sí. porque él no era exclusivo. No, ¿Sabes? Me voy a sentar y voy a platicar a la gente y a ver qué me van a decir. sí. Y hablarles en su idioma, ¿no? Exacto. O sea, no se sacó ahí asuntos espirituchis ahí muy raros, ¿no? No, No, dijo, no, pues que ustedes de qué tribu son, si no son de Leví o son de Judá, no, tú eres de Samaria, no deberías de estar aquí, ¿no? O sea, él sino que platicaba con una mujer con y y samaritana, samaritana. sí, No, sí, así es. es pecado para los Sí, así religiosos. es. Y el hecho, no sé, la mujer que lo toca y estaba Sí, con flujo de sangre, ¿no? Que no sí, debió tocarla. sí, En lugar de condenarla, pues, o sea, la pone como un ejemplo de fe. claro. Y podemos ver mucho el actuar de Jesús, que debe ser el actuar de la iglesia, porque nosotros somos una extensión del cuerpo de Cristo, ¿no? Somos Sí. el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y sabía Entonces, comunicar con sabía todos, comunicar con todos, ¿sí? con Porque igual hablaba con centurión, Nicodemo, con ¿no? fariseos, con todos. Sí, sí, o sea, a Nicodemo pues le habla en un ajedrez ahí teológico interesante, Sí, ¿no? claro. Ajá, pero a la mujer samaritana pues le expresa cosas que solamente él sabía, ¿no? Sí, De parte del poder de Dios y así, por ejemplo, al joven rico le pone una posición muy elevada para seguirlo sí, y a Pedro no le pide ningún requisito, ¿no? O sí, sea, claro. entonces, nos damos cuenta cómo hay esa capacidad de comunicar Sí, que nosotros es que, y si me preguntan cosas que no sé, y si ponen música que es otra música del mundo, y si, no sé, la conversación me ponen con no sé qué cosa, es que nosotros no estamos ni preparados ni para el debate, ni para, o sea, nosotros muchas veces nuestra comunicación se centró únicamente en ser como monotemática. Yo sí, hablo y tú escuchas y no sí, puedes preguntar, ¿no? sí. Y creo que mucho de la educación judía, principalmente de Jesús, pues está basada en hacer preguntas, ¿no? Por Ujú, eso dice la escritura que cuando se pierde, a los 12 años es encontrado en el templo haciendo preguntas, ¿no? exacto. Y eso es muy importante porque la idea es dejar al mundo con preguntas. O Sí, sea, dejar al mundo en una necesidad, en un deseo de ser escuchado. Y eso solamente se requiere con una buena estrategia de comunicación. sí, A exacto. veces cuando comunicamos nuestros mensajes, a veces cuando llegan a ser tan cuadrados, tan faltos de la cultura actual, ¿no? Tan inmersos, digamos, en la letra, ¿no? Y alejados a lo mejor del espíritu Exacto. y de la vivencia diaria, de la practicidad de la palabra, pues Ese es el punto. sí, Ese es el punto. ¿Cuántas veces la gente nos ha dicho, no sabía que la Biblia era tan práctica? claro, Porque lo ven como un libro religioso otra vez. sí, Entonces debe ser complicado, miles de reglas. No, sí, hay un tema ahí hay una explicación para todos esos temas y algo de manera práctica. así Y es. cuando entiendes que la palabra de Dios es algo práctico, ya te empieza a interesar. Sí, por supuesto. Porque no es este libro complicado. Sí, asusta por el número de páginas que tiene. Pero Sí, nadie te dice de leer todo en este año. sí, claro, No, sí, empieza a escuchar. Pero ¿cuántas prédicas son aburridas? sí, ¿Cuántos te dicen cosas que no entiendes? sí, por supuesto. ¿Cuántas veces dices, pero no me sirve? Sí, Cuando el libro que más te va a servir es este. sí, Pero velo de una perspectiva sencilla. sí. Mucho cliché sobre la repetición de ciertas cosas, ¿no? Ujú. Este,
posturas muy cerradas sobre ciertas cosas. Y que realmente es tal vez el 80%, 70% de las iglesias que hoy están funcionando, las cuales no están viendo estos 7 retos de la iglesia. Por eso No, creo que este mensaje es relevante. sí, Porque cómo no. muchos dicen, híjole, es que me invitaron a política, pero no quiero decirle al pastor porque pues me va a regañar, va a decir que pues eso es del mundo, ¿no? O sea, que yo no participo en las cosas del mundo. Entonces, esa cerrazón pues nos lleva a un mundo decadente, ¿no? Donde el Jesús enemigo ha invitó al tomado, joven rico que era un político. ¿sí? Y dice que lo amó, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, Nicodemo estaba en un nivel En un alto nivel también también. alto, sí, Jairo sí. también. El centurión, o sea, por Digo, supuesto, ¿no? O sea, entonces, había gente de influencia, de mucha influencia, sí, sí, que lo seguían sí, y que estaban ahí. Bueno, Nicodemo terminó siendo un discípulo. de Jesús, sí, Tan importante esto, ¿no? sí, Entonces, que dejemos de tener una comunicación otra vez muy cerrada. sí, muy monotemática. Y también yo creo que esa parte de decir, oye, ¿tú eres empresario? Ujú, Pues Dios te va a usar a ti también para hablarles a quiénes, pues a los empresarios, ¿no? claro, Oye, tú eres político, pues Dios te va a usar a ti también para hablar a los políticos. claro que ¿Por qué? sí. Porque de Dios no se habla únicamente en la iglesia. No, De Dios tienes que hablar dentro de todos los aspectos de tu cultura, de tus relaciones, de tus amistades, en si la cualquier Biblia momento. habla de todo, la iglesia tiene que hablar de todo Así y es. estar en todo, Sí, no solamente en asuntos religiosos. sí. No, es ahí donde fallamos otra vez. Y hablando de los negocios, pues es igual, ¿no? La gente está en negocios Ujú, y quién sí. sabe. No, y también, por ejemplo, en esa parte, entender el secularismo, ¿no? O sea, decir, bueno, no sé, si eres músico, solamente tienes que participar o tocar canciones que alaban y glorifican a Dios, ¿no? Ujú. Sabes que si eres chef, pues ahí me complicas porque tienes que alimentar únicamente a cristianos, ¿no? Sí, ¿Sí me no, explico? no, no, no. Este, Ese ajá, es un asunto que estaba hablando con un músico, estábamos en Patagonia, nos quedamos en la casa de un saxofonista que dice, sí, bueno, tengo que vivir también de la música. pues claro, sí. Entonces sí, o alabo a Dios y es parte De mi vida de espiritual, mi vida espiritual, pero obviamente no voy a tocar cosas en un contexto satánico. por supuesto, Pero sí. la música es de Dios. Así es, Y la música es una expresión artística de una cosa que Dios creó. sí, Y cuando Dios ha creado, Génesis 1 dice siempre, y Dios dijo que era bueno. así es, Y si Dios hizo la música, es porque es buena. sí, La alabanza no es música. ¿Qué eh, entendemos sí, esto? Es ahí donde también se pone la religión. sí, La alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre, así que es. podemos tener un soporte musical para unificar la gente Ujú, en un mismo espíritu, para sí, eso está la música, ahí, pero la música es algo que disfrutamos también, sí, que es como una montaña, es como un paisaje, sí, es algo que que se disfruta, sí. disfrutamos. O no puedo ver el Monte Blanco porque Voy a hacer es de yoga, secular. ¿no? Es algo de yoga, ¿no? O algo así, ¿no? No, Sí, no. Todo lo que Dios ha hecho es para disfrutarlo, así es, ¿no? Y es algo que tenemos que entender. sí. Y yo creo Eh, que en esa parte, Todo es sí, neutral. sí, El uso que vas a hacer de esto determina si está bien o no. sí, todo me es lícito, ¿no? Pero Sí, no todo me conviene, ¿no? exacto. Y esa parte de ver que esa secularización de las ideas o de las profesiones o del trabajo, ¿no? Ujú, Y de los medios de comunicación, pues han marcado mucho de que, pues eres religioso, ¿no? ujú. Él no puede opinar, por ejemplo, de sexo. ¿Por qué no? Bueno, pues hay conocimiento de eso, al de cantares, ¿no? Sí, claro. Este, y la Y en otra, muchos otros sí, pasajes de Corintios, sí. etc. Y la otra parte, por ejemplo, ver en la parte de los negocios y economía, ¿no? Que también Ujú. vamos a Sí, que tocar en está. esta parte, ¿no? Exacto. Cómo la economía en muchas iglesias se ha considerado como que el dinero es del diablo, Ujú. ¿no? Y realmente toda la teología de prosperidad se ha considerado como que es mala, ¿no? Sí, Ah, tú eres de aquellos de la prosperidad, ¿no? sí. Ah, tú eres de la pobreza, brother, pues no, no, no le veo caso, ¿me explico?
Pero esa doctrina de prosperidad que ha sido tan satanizada Ajá. es precisamente la parte donde sabes que es que la iglesia o un hijo de Dios no debe de participar en las obras del mundo y por tanto, si tú buscas la prosperidad, es que significa que estás buscando las riquezas, ¿no? Y que las riquezas están mal en la Biblia. Y vemos ahí claramente que es el amor al dinero. Claro. Pero ¿cuánto dinero se necesita hoy en la iglesia para ir y predicar el evangelio, para ir y proponer una sana doctrina? Y también entender claramente qué beneficios espirituales Ujú. encontramos en la pobreza, vamos, ¿no? No hay ninguno. O sea, alguien que me diga, oye, mira, es que la pobreza, que se me murió un hijo porque no tenía yo para llevarlo a un doctor, ¿no? Claro. O sea, pero gloria a Dios, ¿no? Que se murió, ¿no? Oye, gloria a Dios, o sea, dices, eso no sucede No, así. no, no. Es dejar de entender la diferencia entre bueno y malo, ¿no? Sí, Y realmente Dios es un Dios de abundancia. sí. Dios nos dio todo para enseñorearnos de ellos. Y esa parte de economía y negocios, creo yo que muchas iglesias, al estar quitando a los hombres de negocios pensando que eso que hacen está mal, ha llevado a una decadencia total de la iglesia. La Exacto. iglesia en América Latina, por lo menos, está llena de gente quebrada, financieramente Sí, quebrada. sí. O sea, difícilmente dices, ah, mira, esa iglesia cristiana es una iglesia de gente muy próspera, ¿no? Hay muy pocas. Muy pocas iglesias, muy señaladas. El 95% probablemente son iglesias que está mucha gente en una situación muy compleja Porque no se les habla económicamente, que porque pueden. no se les habla que puede o más bien se les dice que no deben de hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hacemos con este versículo? Sí, Entonces, de Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el el poder, poder para hacer las riquezas, riquezas. sí, Y después dice, a fin de confirmar su pacto. a fin de confirmar su pacto, sí. Dios da Entonces, el poder para hacer riquezas. sí, Oye, no ha confirmado el pacto contigo, por lo menos, ¿no? O sea, me doy cuenta de que para ti es una exacto. quiebra tras quiebra, ¿no? Sí, ahí. Entonces, pero ¿por qué? Pues porque es que el dinero es malo, ¿no? El dinero es del diablo. No, 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 no. Entonces, La iglesia tiene que involucrarse en los involucrarse en negocios. los negocios, Así sí, van a ser los negocios limpios. así es, sí. Porque ya muchos Negocios negocios que justos, sí, podríamos cerrar. sí. Negocios justos, negocios limpios, negocios de Sí. apoyo social, negocios de servicio público, negocios que dan una atención de primer nivel, ¿no? De Claro. excelencia, ¿no? Negocio Así de es, venta de productos que necesitas todos los días. así es. Alguien que hace escobas sirve a Dios. Sí, claro, por supuesto, sí. Pero no, Eh, ¿cómo que? No, no, sí, no, no, no. Tenemos ent- que modificar mucho esas esta. maneras de pensar sobre la economía, Es un creo gran que, reto. creo que ese es el reto fuerte que tenemos que ver. Y también decir que la economía tiene un propósito, ¿no? Ujú. O sea, tú dices, oye, es que si quisiera esto y si quisiera abrir una nueva sede, es que quisiera tener mejor lugar, si quisiera esto, pues sí, pero todo eso se maneja con dinero, Sí, ¿no? claro. Y mientras la iglesia no se haga de recursos, difícilmente va a alcanzar al pleno su propósito, Claro. ¿no? Y pensar que una iglesia puede alcanzar esos potenciales sin los recursos financieros, pues es una utopía. Es una utopía. Simplemente alguien quiere ir a predicar a algún lado y bueno, puedes ir caminando, sí, llegas en 2 días, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, Pero también, ¿sabes qué? En los negocios la iglesia tiene un papel en lo que es la ética, es el sí, cuidado, es la relación con los empleados, sí, Exacto, sí, todo esto tiene que estar ahí, es también parte del trabajo de la iglesia. así es. Y, hoy en día, yo sé que la mayoría de la gente cristiana no tiene idea de lo que es la ética, Ujú, lo que es la corrupción, sí, de lo que es la mentira, de lo que es ocupar el dinero de otros para beneficio propio cuando tenías que haberlo pagado. sí, Todo esto es parte de lo que la iglesia tiene que enseñar en los negocios, así es. de los diezmos de las empresas, de todo el servicio que tenemos que proporcionar. Y la iglesia también se le ha olvidado de orar por sus hombres de negocios. Los ven nada más como algo que vamos a apretar el máximo y vamos a sacar el máximo de ellos. Ujú, Pero ¿cuántos pastores oran por sus hombres de negocios, por los sí, que empiezan un negocio, por los que están ahí luchando por su negocio? así es. No, nada más, si no hay dinero, pues ya no. Y si hacen mucho, hay aguas. Ujú, sí, No nos involucramos eh, en la parte espiritual.
Sí, porque finalmente el hombre de negocios a veces está tan ocupado sí. que no dedica mucho tiempo a la oración. Pero los pastores, los líderes Pueden espirituales estar orando también. deben de estar orando Sí, por ellos para que no caigan en pecado, porque sí, cuando llega el poder, cuando llegan las riquezas, llegan las tentaciones de estos sí. hombres. Y es ahí donde la iglesia tiene que involucrarse en los negocios. Sí, por supuesto. Y tiene un Sí, papel duro que hacer ahí. sí, un papel muy preponderante. Sí, Y yo creo que ahí ese cambio en la manera de pensar, pues va a traer, por supuesto, todo el plan de Dios en los últimos tiempos, ¿no? Porque sí, para que el evangelio se extienda, pues sí necesitamos esos hombres de negocios que puedan ser activos y partícipes de toda esta exacto, revolución en la iglesia. exactamente. Muy bien, Así es, pastor. pastor. Pues vamos a dejar dos otros temas para el próximo Así es. programa. Sí, tenemos uno más. Ok, perfecto. Entonces nos despedimos de ustedes. Nos queda un tema, un reto todavía para la iglesia. Y mientras, bueno, pues suscríbanse al canal, comparten esto y recuerdan siempre en victoria.